tipo booleano cuyo valor toma dos posibles salidas, que son el verdadero y el falso, es decir, el true o el false. En este caso, para representar un valor de verdadero, escribimos en inglés, ¿sí?, la palabra true con mayúsculas, y hay que tener en cuenta que tiene que iniciar con la mayúscula, porque si no, no va a tomar ese valor como el verdadero, sino que va a interpretar que estamos trabajando con alguna etiqueta, con algún nombre de una variable, de un objeto. Y lo mismo para el falso, ¿sí?, a través de la palabra reservada false, con mayúsculas también, para indicar estos dos posibles valores, true o false. Y también tenemos la posibilidad de trabajar con cadenas de caracteres, en este caso para establecer el tipo string, ¿sí?, o el tipo str en este caso. Lo que hacemos es colocar ese texto, que pueden ser como en este caso eh, solo letras, pero podríamos también tener dígitos, es decir, podríamos tener un 5, un 3,5 entre comillas doble en este caso, y estaríamos ante una cadena de caracteres, ante un dato de tipo string, ¿sí? Para Python es indistinto la comilla doble o la comilla simple para establecer nuestras cadenas de caracteres, ¿sí? O sea, de cualquiera de las dos maneras podemos escribir en este caso la palabra hola, ¿sí?, anteponiendo comilla doble o comilla simple, ¿sí?, utilizando cualquiera de las dos para este tipo de datos. Y si ustedes observan, quizás el que viene de otro lenguaje, esto sí les diga algo, ¿sí? En este caso, disculpen, creo que se cortó la presentación, ¿puede ser? Sí, se acaba de Sí, salir. sí, me salió. Sí, sí, porque, a ver, un momento, si retoma, vuelvo a compartir. Ahí está. Ahí retomamos, no sé qué pasó. Se cortó por un momento. Como les decía, si por ahí ustedes vienen de otros lenguajes, van a notar, ¿sí?, que Python es de tipado dinámico, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir con respecto a otros lenguajes que son de tipado estático? Quiere decir que nosotros no tenemos que indicar el tipo de datos de las variables al momento de crearlas. Fíjense que yo acá tengo x igual a 5, ¿sí? Directamente entiende Python que esta x es de tipo int por el tipo de dato que yo le estoy asignando, ¿sí? Quien viene de Java seguramente sabe que Java es de tipado estático, ¿sí? Entonces, para poder definir una variable hay que indicarle el tipo a esa variable. Hay que decir que x es de tipo int antes de poder asignarle un valor de 5. En este caso, yo le puedo asignar el dato sin necesidad, o sea, no hace falta que yo le indique que tiene ese tipo de dato, ¿sí?, sino que toma por defecto, dinámicamente, entiende que el dato es de tipo int, ¿sí? Bueno, Profe, se estoy acaba de teniendo salir la problemas. presentación. Sí, sí, sí. Yo lo veo que estoy conectada desde el celular también, así que voy viendo los comentarios y la presentación. A ver un momento. Estoy teniendo problemas con el Zoom de mi computadora. Espéreme un segundo, así puedo solucionarlo.
Disculpen, me está tomando un poco más de tiempo, pero a ver si lo puedo recuperar al Zoom. Bien, bueno, no sé qué pasó. El intérprete que uso se llama Replit. Vamos a ver si logramos después colgar poder correr algo ahí. Se los pongo acá en los comentarios. ¿Sí? Replit, para que lo tengan y lo puedan buscar. Entonces, lo que les comentaba, sí, es respecto al tipado de datos, ¿sí? Fíjense, no indicamos el tipo de datos al momento de inicializar nuestras variables, ¿sí? Yo, por las dudas, claro, yo no trabajo con el lenguaje de Java, ni he trabajado con Ruby, que son lo que la mayoría ha visto, pero por ahí algunas cosas conozco, entonces les voy a ir tratando de hacer la analogía como para que ustedes puedan ir enganchando con lo que ya conocen, ¿sí? Entonces, los atributos, ¿sí? Y los métodos, ¿se acuerdan las características que tenían esas clases y a su vez los objetos que derivábamos de esas clases y las funcionalidades que tenían esas clases que definen las características de este objeto y modifican el estado, y son datos que están asociados a ellas, pueden ser de dos tipos, ¿sí? Los atributos y los métodos. Pueden ser de clase o de instancia, es decir, pertenecer a la clase o pertenecer al objeto. En el caso de las variables de clase, también se la denomina estáticas, ¿sí? Son aquellas que vamos a definir dentro de una clase y van a poder ser accesibles no solo desde el objeto, sino también desde la clase misma. O sea, no vamos a necesitar crear un objeto para poder acceder a esas variables de clase, sino que directamente desde la clase van a poder ser accesibles tanto para visualizarlas como para modificarlas también. En el caso de las variables de instancia, van a depender de cada instancia de la clase, es decir, de cada objeto que nosotros creamos para poder acceder a ellas, ¿sí? Y vamos, en este caso, a verlo con un ejemplo, ¿sí? Y después lo vamos a ver en código. En este caso tenemos, por ejemplo, la moto, que habíamos visto como un objeto particular de la clase moto, ¿sí? Habíamos visto que podíamos generar distintas motos con distintos colores y distintas características. Va a tener ciertos atributos, ¿sí? Que tienen que ver con, podríamos mencionar algunos, como el nivel de combustible, la velocidad máxima que puede alcanzar esa moto, el estado del motor, cuál es el modelo actual, ¿sí? De esta moto, ¿sí? Entonces, estas variables, ¿sí? Van a pertenecer a cada uno de los objetos, es decir, cada moto va a tener alguno de estos estados con un nivel particular. Es decir, vamos a derivar de esta clase moto distintas motos que tendrán diferentes características, ¿sí? En cuanto a estos estados, ¿sí? Podríamos acá agregar el color, agregar alguna otra característica, ¿sí? Ahora bien, esas características van a contener el estado de ese objeto, ¿sí? Nos van a decir en qué estado tiene, son sus características principales. Esas características van a ser visibles por ese objeto que las contiene.
cada objeto va a poder visualizar sus propias características. No las vamos a poder modificar desde el exterior, esas características, solo las vamos a poder modificar si accedemos mediante métodos del objeto, ¿sí? O mediante los atributos del objeto. Solo en ese caso va a ser posible acceder a esas características, ¿sí? Esto tiene que ver con el encapsulamiento que hemos visto la semana pasada. Y vamos a volver a nuestro ejemplo, ¿sí? De la lata de Coca-Cola, ¿sí? En este caso teníamos la clase lata coca, habíamos definido, fíjense acá aparece una variable que ya vamos a comentar, esta variable por ahora no vamos a mencionar nada. Teníamos nuestro método init, ¿sí? De esta variable, ¿sí? Este método init, ¿sí? Lo que nos permitía era que al momento de crear un objeto de esta clase lata coca, poder asignarle determinados valores que tenían que ver con estas características del objeto, ¿sí? En este caso, los valores que nosotros le íbamos a asignar a ese objeto eran el radio y la altura, ¿sí? Y se lo íbamos a asignar a dos variables, en este caso la variable radio y la variable altura, que pertenecen, ¿sí? A nuestro objeto particular de esta clase, ¿sí? En este caso, estas variables que las vimos la semana pasada, ¿sí? Vimos cómo asignar el radio y la altura, y habíamos instanciado, habíamos creado un objeto, y le habíamos dado un valor de radio y altura que ingresábamos con un input. En este caso son nuestras variables de instancia, ¿sí? Estas variables se van a llamar variables de instancia, y lo que nos van a permitir es poder asignarle, ¿sí? Determinados valores propios de ese objeto en particular. Es decir, distintos objetos lata coca podrán tener distintos valores de radio y distintos valores de altura que serán propios y característicos de cada uno de esos objetos, ¿sí? Para poder acceder al radio y a la altura lo vamos a tener que hacer a través del objeto en particular, es decir, haciendo referencia al objeto previamente para poder acceder al radio y a la altura. Esas serán nuestras variables de instancia, ¿sí? Entonces, en nuestro ejemplo leíamos un radio, ¿sí? Recuerden que para ingresar datos lo hacemos a través de la función input, donde le podemos poner un string, acá, fíjense, esto se trata de un string, que nos da información acerca de qué es lo que esperamos que el usuario ingrese en este caso, y a su vez, esa entrada, que vamos a suponer acá, el ejemplo les dice que el usuario va a ingresar un 5, la vamos a transformar en un flotante para permitirle al usuario ingresar, por ejemplo, un número con coma si así lo quisiera. Y en este caso ingresamos 5. Y tenemos entonces un valor numérico en el radio y hacemos lo mismo con la altura, ¿sí? Ingresamos una altura, lo transformamos a un dato de tipo float y le damos ese valor a la altura. Y vamos entonces a instanciar un objeto, y vamos a crear un objeto de la clase lata coca, ¿sí? En este caso ese objeto lo vamos a llamar lata, y le vamos a dar nuestros valores iniciales que leímos a través del teclado, en radio y altura, para poder instanciar ese objeto a través del constructor init. ¿Sí? Creamos nuestra instancia y después podríamos acceder, por ejemplo, para mostrar, ¿sí? Entonces, solamente vamos a poder acceder a nuestra variable de instancia luego de crear un objeto, ¿sí? Y lo vamos a poder hacer a través del objeto, es decir, para poder acceder al radio de la lata, primero tenemos que acceder al objeto y a través del operador punto le indicamos que lo que queremos es trabajar, o en este caso mostrar, el atributo radio, ¿sí? Como salida vamos a tener un 5.0 porque se trata de un valor de tipo float, ¿sí? Si bien nosotros no lo ingresamos con el punto 0, por tratarse de un flotante lo va a mostrar en este formato, ¿sí? Entonces, aunque nosotros modifiquemos después el radio que leímos, fíjense acá leímos por teclado a través del input, ingresamos 5, pero yo después modifico este valor de radio y le asigno un 7.2,
Si yo vuelvo a mostrar, ¿sí?, otra vez el radio de la lata, no se va a ver modificado, ¿sí?, porque yo solo puedo hacer modificaciones a este radio accediendo a través del objeto. Si no puedo acceder desde el exterior, esto sería el exterior. Yo no puedo acceder desde afuera del objeto para poder modificarlo. Si yo quiero hacer esta modificación, tendría que acá agregar el nombre del objeto y hacer referencia a esa instancia del objeto, ¿sí? Y después que la instancia hacer referencia al atributo radio para poder hacer esta modificación y que en la salida me muestre un 7.2. ¿Sí? Entonces acá no estoy accediendo al objeto, ¿sí? Entonces la modificación no se ve reflejada en el objeto, sino que esto se trata de una variable que está, una variable radio dentro de mi programa principal. En el caso de las variables de clase, ¿sí?, estas que acabamos de ver son las variables de instancia. En el caso de las variables de clase, lo que vamos a hacer es mantener un estado interno de la clase, es decir, son atributos que tiene la clase, son visibles por las instancias de dicha clase y se pueden modificar, ¿sí?, por las instancias de la clase o por métodos de clase, ¿sí? En este caso, esta variable, ¿sí?, que agregamos acá, que no la teníamos la semana pasada, ¿sí?, que nos dice que esto tiene un contenido, esta lata coca, esta clase lata coca, tiene un contenido particular que le asignamos a través de un string, ¿sí? Yo acá escribí con comilla doble el string Coca-Cola y le asigné a esta variable de contenido este string, ¿sí? Y esta es una variable de clase. Fíjense que está a continuación de la definición de clase. Yo pongo mi variable acá. Después viene el método del constructor init, ¿sí?, donde tengo mis variables de instancia. Estas son las que van a pertenecer a mi objeto, ¿sí?, y después los métodos que yo escriba para esa clase. En este caso, esta variable de clase, y por tratarse de una variable de clase, puede ser accedida directamente desde el método. Fíjense que, desde la clase. Yo estoy escribiendo acá el nombre de clase. Mi clase se llama latacoca, ¿sí? Yo escribo el nombre de la clase y puedo acceder a esta variable de clase que es contenido y escribir, por ejemplo, y sacar por pantalla el contenido que tiene, que en este caso le propuse, que es Coca-Cola, ¿sí? No necesitamos instanciar, es decir, no necesitamos crear un objeto para poder acceder a estas variables de clase, ¿sí? Lo podemos hacer directamente a través de la clase, ¿sí?, y no necesariamente de un objeto. En el caso anterior necesitábamos crear primero un objeto para poder acceder a las variables de instancia. Acá no, acá podemos accederlas directamente. También lo podemos acceder a través de nuestros objetos, ¿sí? Es decir, yo creo mi lata, como hoy, instancio un objeto, para hacer más corto el código directamente, en lugar de leerlos, le paso unas constantes, 5.2 para el radio, 12.4 para la altura, y puedo mostrar el contenido de lata, en este caso del objeto, que como salida tendrá Coca-Cola. Es decir, puedo acceder también, no solo desde la clase, sino también acceder desde la instancia. ¿Qué pasa si yo modifico el valor? ¿Sí? Así como dije, tengo, bueno, una lata 1 que le paso mis valores de radio y altura, 5.2, 12.4, ¿sí? Quiero cambiar el contenido, ¿sí? Quiero que el contenido sea Pepsi en lugar de Coca-Cola, ¿sí? Y muestro ahora ese contenido, me va a decir que, bueno, yo lo cambié, el contenido ahora es Pepsi, ¿sí? Pero si yo genero otra instancia de esa clase, es decir, una segunda lata, una lata 2 en este caso, con sus atributos de instancia 4.7 y 10.1, ¿sí?, otros valores de radio y otros valores de altura,
yo puedo mostrar ahora ese contenido y el contenido va a ser Coca-Cola. Es decir, se mantiene el valor que se le dio a la clase, a esa variable dentro de la clase, y la modificación que yo hice en esta segunda línea solo afecta a ese objeto, es decir, solo afecta a la instancia particular sobre la cual yo hice esa modificación. ¿Sí? No, para el resto se sigue manteniendo de la misma manera. ¿Qué pasa, ¿sí?, con cuando yo modifico, pero modifico en la clase? Es decir, genero nuevamente mi lata 1 en este caso, con los valores de 5.2 y 12.4, pero ahora la modificación, fíjense que no la hago sobre el objeto, como hice hoy lata 1, sino que la modificación la hago sobre la clase. ¿Sí? Modifico contenido, ahora le escribo Pepsi, pero directamente sobre la clase y no sobre el objeto. Si yo imprimo ahora lata 1 el contenido, se va a ver modificado, ¿sí?, con Pepsi. Y lo mismo pasa si genero otro objeto, ¿sí? Lata 2, el contenido también se va a ver modificado. Es decir, cuando yo hago modificaciones sobre las instancias, esas modificaciones son solo para la instancia particular en la cual yo modifiqué cuál es el valor de esa variable de clase. ¿Sí? Pero tanto para la clase como para los otros objetos que yo puedo derivar de esa clase, lata 2, lata 3, si tengo más latas, es el valor que va a tener esa variable de clase, va a ser la que yo definí, ¿sí?, dentro de mi clase. Ahora bien, yo lo puedo cambiar, pero si lo cambio en la clase, ese cambio se va a mantener para todas las instancias de esa clase. Todos los objetos generados a partir de esa clase van a verse modificados en esa variable de clase. ¿Sí? Normalmente este tipo de variables lo vamos a utilizar dentro de las clases para establecer características comunes a todos los objetos. ¿Sí? Si todas las latas que yo generara tuvieran el mismo contenido, entonces yo lo puedo proponer, como en este caso, como en una variable de clase, para que todas ellas, todos los objetos que yo derivo de esa clase, tengan siempre el mismo contenido. Ahora bien, las características particulares de cada lata, los tamaños distintos de cada lata, esas van a ser variables de instancia. ¿Sí? Fíjense, en este caso esta tiene 5.2 y 12.4, esta 4.7, 10.1. Es decir, va a ir modificándose en cada una de las instancias los valores particulares para cada una de ellas. Pero las características en común de todos esos objetos las puedo establecer como en una variable de clase, en este caso el contenido. Lo mismo se hace con los métodos, ¿sí? Podemos definir métodos de instancia, ¿sí?, que solo van a modificar los objetos que pertenecen a una clase, ¿sí? El cambio es visible, va a ser visible en este caso solo para el objeto en cuestión, y vamos a tener métodos de clase también que van a poder recibir mensajes y que el cambio que esos métodos de clase produzca van a ser visibles para todos los objetos. Es decir, va a tener un comportamiento similar al de los atributos. ¿Sí? Pero en este caso ya no estamos con los atributos, sino que nos pasamos a las funcionalidades, a los métodos que vamos a ir definiendo dentro de nuestras clases. Entonces, el método, ¿sí?, para recordar lo que vimos, es el comportamiento que tiene el objeto. ¿Sí? El objeto, al recibir un mensaje, va a poder desencadenar una acción, va a poder informar alguna propiedad, va a poder recibir algún tipo de información para poder alterar el estado interno. Es decir, son las funciones que va a poder hacer ese objeto. ¿Sí?
En este caso, el método de instancia, en el ejemplo, la semana pasada nosotros habíamos visto un método de instancia que era el de calcular volumen, ¿sí? Nosotros llamábamos a este método, donde le pasábamos el objeto, ¿sí? Acá a través de self, y a partir de los atributos de radio y el atributo de altura, podíamos calcular el área y el volumen, ¿sí? El área de la base y finalmente el volumen, que es lo que nos interesa, y retornar el volumen de esa lata. Entonces, dadas dos latas, las del ejemplo, ¿sí? de recién, instanciamos dos objetos de la clase lata coca, le pasamos sus atributos para instanciarlo, para que el constructor init pueda crear este objeto con un valor de radio, un valor de altura, lo mismo para la lata 2, un valor de radio, un valor de altura, ¿sí? Y vamos a llamar al método calcular volumen, ¿sí? Para la lata 1 vamos a mostrar ese volumen, ¿sí? Nos da 1052 con punto 8294.4, bueno, decimales a continuación. Vamos a calcular el volumen para la lata 2, ¿sí? Que tiene otras características distintas. Por lo tanto, cuando nos muestre por pantalla ese volumen, nos va a mostrar un valor diferente de volumen, ¿sí? Es un poco más chica esa lata, entonces tiene un menor volumen, 700.5622, varios decimales, ¿sí? Y ahora vamos a cambiar, ¿sí? El radio de la lata 1 y el radio de la lata 2. Fíjense, vamos a modificar estos valores, vamos a modificar el atributo, eso se trata de un atributo de instancia, por lo tanto, yo puedo modificar este atributo accediendo al objeto, a cada uno, y le modifico su valor, ¿sí? Y si yo muestro ahora cuál es el volumen, si ustedes se fijan, volvemos un poquito atrás, van a ver que este dato es el mismo que el anterior, ¿sí? 1052, a pesar de que yo cambié el valor de radio, ya no es 5.2, sino que es 4.7. Yo lo modifiqué al valor. Pero si vuelvo a mostrar el volumen, me muestra el mismo volumen anterior. ¿Por qué? Porque hasta que yo no ejecute el método, nuevamente el método calcular volumen, no se va a volver a recalcular ese volumen, ¿sí? Es decir, el simple hecho de cambiar algún atributo de mi objeto en este caso, y por la forma en que está creado, es decir, por la forma en que yo lo codifiqué, el solo hecho de cambiar ese atributo no hace que se llame al método calcular volumen automáticamente, sino que yo tengo que hacer el llamado al método, ¿sí? Acá lo estoy haciendo nuevamente a través del objeto, con el operador punto, accedo ahora al método calcular volumen y recalculo el volumen, en este caso de la lata 1, y muestro un volumen diferente. ¿Sí? Fíjense que después sin llamar a la función, después de llamar a la función, el volumen es distinto en este caso. Lo mismo pasaría con el volumen 2, ¿sí? Como yo no llamé a calcular volumen para la lata 2, sigue manteniendo el mismo valor anterior. Si volvemos atrás, fíjense, 700.56 es el mismo porque para que este valor se actualice, ¿sí? Yo tengo que ejecutar el método calcular volumen sobre la lata 2, en este caso para actualizar este valor. Es decir, que solamente se va a modificar ese valor de volumen cuando yo ejecute el método. Pero ese método, al ejecutarse, solo afecta a la instancia, es decir, al objeto sobre el cual lo aplico. Es decir, solo afecta al lata 1 la aplicación de calcular volumen. No afecta al lata 2. ¿Sí? Por lo tanto, no va a verse afectado el valor hasta tanto yo llame a este método con el objeto lata 2. En el caso de los métodos de clases, ¿sí? Nos va a permitir poder acceder a esos métodos sin necesidad, nuevamente, sin necesidad de instanciar un objeto. Es decir, así como los atributos de clase, podíamos acceder a esas variables
desde los objetos o desde la misma clase, acá también los métodos los vamos a poder acceder, ¿sí?, sin necesidad de crear un objeto, directamente desde la misma clase, ¿sí? En Python, para poder indicar que un método es de clase, ¿sí?, que no es un método de instancia, como el que vimos recién de calcular volumen, sino que se trata de un método de clase, vamos a usar un decorador. Es decir, todos los elementos que arrancan con el arroba, ¿sí?, se llaman decoradores, y lo que hacen estos decoradores, que tienen múltiples usos, eso después excede un poco lo que nosotros queremos trabajar en este curso, así que no vamos a entrar en esa parte de decoradores, pero si ustedes quieren pueden buscar esa información, ¿sí? Los decoradores lo que hacen, nos permiten modificar las funciones, ¿sí?, a través de otra función, ¿sí?, que lo que va a hacer en general es ampliar esa funcionalidad de la función que están decorando. Es decir, los decoradores son funciones que reciben otras funciones, ¿sí?, y de alguna manera modifican su comportamiento o amplían las posibilidades o las capacidades de esa función, ¿sí? En este caso, se usa este decorador para indicar en particular con esta palabra, class method, que el método es un método de clase. ¿Y cómo lo vamos a aplicar? ¿Sí? Fíjense acá, nuevamente mi clase latacoca con mi atributo de clase, mi variable de clase, con el constructor, con mis variables de instancia, con mi método de instancia, y acá voy a definir un método de clase a través de este decorador class method, ¿sí? Y lo que voy a hacer es definir una función, en este caso mostrar contenido. Y la particularidad que tienen los métodos de clases es que no reciben self. Fíjense que los métodos de instancia, acá tengo uno solo, podría tener más, siempre al método de instancia le vamos a pasar self, que se trata de una referencia al propio objeto, es decir, a la propia instancia. En este caso, lo que le vamos a pasar a los métodos de clases es CLS, que lo que hace CLS es hacer referencia a la misma clase, no a una instancia como self, sino a una clase, ¿sí? Y acá comentar, y quizás ustedes lo han visto, que estuvieron leyendo, es que self y CLS son convenciones, es decir, no es obligatorio llamarle self, no es obligatorio llamarle CLS, pero en la mayoría de los ejemplos y cada vez que trabajen con esto van a encontrar que por convención al objeto se hace referencia a través de la etiqueta self y a la clase se hace referencia a través de la etiqueta CLS, y es buena práctica de programación mantener ese formato, digamos, mantener esos nombres por una cuestión de legibilidad. Si uno comparte código, se entiende que self hace referencia al objeto, a una instancia, y CLS hace referencia a una clase. ¿Sí? Entonces eso nos facilita la lectura del código y el poder compartir información, ¿sí? Entonces, lo que van a recibir estos métodos de clases es una referencia a la propia clase, ¿sí? Y lo que va a hacer este método en particular, ¿sí?, es mostrar el contenido de la lata, ¿sí? Nos va a sacar por pantalla un mensaje que diga el contenido de la lata es, ¿sí?, y a continuación hago referencia a la clase y en este caso particular hago referencia a la variable de clase, es decir, al atributo de clase contenido. Por lo tanto, yo puedo acceder a este método a través de la clase, es decir, sin necesidad de crear un objeto de tipo latacoca y mostrar ese contenido, con lo cual en mi salida me va a decir, me va a mostrar un mensaje que dice el contenido de la lata Coca-Cola, ¿sí? Es decir, el cartel que yo puse acá dentro de mi método de clase y el contenido, es decir, el valor de esta
variable de clase que yo escribí acá. ¿Bien? Puedo instanciar un objeto, ¿sí? Nuevamente, lata 1, con el valor de radio y altura, 4.5, 10.2, genero una instancia de esa clase. Yo voy a cambiar ese contenido, lo mismo que hice hoy. Puedo acceder a la variable de clase y cambiar el contenido por otro distinto que yo escriba. ¿Sí? Ese cambio va a ser visible solo para mi objeto. Y puedo acceder, digamos, a ese atributo de clase para mostrarlo. ¿Sí? Digo, el contenido de data 1 es, y me va a mostrar cuál es ese contenido que yo cambié acá. ¿Sí? Ahora bien, si yo llamo a la instancia, al método de clase, perdón, ¿sí? En esta instancia lata 1, yo llamo al método de clase mostrar contenido, me va a decir que el contenido de la lata es Coca-Cola. ¿Por qué? Porque este cambio solo se realizó sobre el objeto lata 1, pero no modificó el atributo de clase contenido que sigue teniendo como string la palabra Coca-Cola. ¿Sí? Por lo tanto, me va a decir que el contenido de la lata es Coca-Cola. Así me va a mostrar el atributo de clase en este caso. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio el contenido, en este caso el string, ¿sí? del atributo de clase, directamente accediendo a la clase? Es decir, esto no es un objeto, es la clase, lata coca. Yo puedo acceder a su atributo de clase contenido y reemplazar el string de Coca-Cola por Sprite, en este caso. ¿Sí? Cuando acceda al método de clase, mostrar contenido, ¿sí? Yo digo que el contenido de la lata es Sprite, ¿sí? Y muestro ese contenido que yo modifiqué. ¿Sí? Lo mismo que puedo mostrar nuevamente el contenido de lata 1, pero fíjense que el contenido de lata 1 sigue siendo Pepsi, porque yo lo había modificado acá y dije que ese contenido para esa instancia, lata 1, tenía que ser Pepsi, y por lo tanto no se ve modificado, ¿sí? Ese contenido sigue siendo el que yo le propuse en el código anterior, pero si nuevamente llamo al método mostrar contenido desde el objeto, ¿sí? Me va a mostrar el contenido que tiene la variable de clase que yo modifiqué acá. Es decir, el contenido va a ser Sprite en este caso. ¿Sí? Normalmente estos métodos de clase los vamos a utilizar para proponer acciones que son en común a todas las instancias. ¿Sí? Así como las variables de clase eran atributos comunes a todas las instancias, ¿sí? Yo puedo tener métodos que son comunes a todas las instancias y poder ejecutar esos métodos cuando yo lo crea necesario. ¿Sí? En este caso no recibí atributos, pero podría recibir argumentos, pero podría recibir algún tipo de argumento, mostrar contenido y poder realizar algún tipo de cálculo interno. Es decir, este método ser un método común a todos los objetos y además tener la posibilidad de que reciba algún tipo de parámetro para poder hacer un cálculo interno. ¿Sí? O sea, además de la referencia a la clase, yo podría tener que pasarle algún tipo de argumento para que pueda funcionar. Y todo depende para qué lo quiero implementar. Entonces, los métodos de clases, ¿sí? No pueden acceder a los atributos de instancia. Es decir, si yo quiero en ese método acceder a esos atributos, no voy a poder hacerlo. Es decir, vamos un poquito atrás para mostrarlo. Es decir, acá en Class Method, yo recibo CLS, ¿sí? Es decir, recibo una referencia a la clase. En cambio, acá yo recibo el objeto, ¿sí? La instancia en sí, una referencia a esa instancia, y por lo tanto, calcular volumen
que es un método de instancia, puede acceder a los atributos de instancia, puede acceder a radio y puede acceder a altura. Pero en este caso, mi método de clase no puede acceder a estos atributos radio y altura, ¿sí? Sino que puede acceder a los atributos de clase, ¿sí? Pero sí podría modificar esos atributos. Esto es lo que le quiere decir acá, ¿sí? No puedo acceder a los de instancia, pero sí acceder y modificar los atributos de clase. Y además de estos métodos, los métodos de instancia y los métodos de clases, nosotros tenemos la posibilidad de establecer métodos estáticos, ¿sí? Que se van a definir también nuevamente con un decorador, en este caso el decorador Static Method, ¿sí? Y estos métodos en particular no pueden modificar el estado ni de la clase ni de la instancia, no pueden modificar los atributos de clase ni de la instancia, no reciben self, no reciben CLS, pero sí pueden aceptar parámetros de entrada para poder realizar sus tareas. ¿Sí? Fíjense acá un ejemplo, el ejemplo es bastante simple, bastante de juguetes, digamos, donde yo modifiqué el método anterior de mostrar contenido para que siempre me muestre estáticamente si el contenido de la lata es Coca-Cola. Fíjense que no recibe ni SAL ni CLS, por lo tanto, no puede acceder a los atributos de instancia y tampoco puede acceder al atributo de clase. Es decir, siempre va a mostrar el contenido de la lata es tal, el contenido de la lata es tal, pero no va a mostrar otra cosa, ¿sí? No voy a poder cambiar como hice hoy, que le cambié el contenido y le propuse que contenga Sprite, y entonces mi clase mostrar contenido mostraba en lugar de Coca-Cola Sprite, ¿sí? Acá no, acá siempre muestra el mismo mensaje, ¿sí? ¿Podría mostrar un mensaje distinto? Podría si yo le paso un parámetro, ¿sí? Yo le puedo pasar ese contenido y mostrar ese contenido. Pero este contenido se lo tengo que pasar a ese parámetro cuando yo llamo al método, ¿sí? Cuando llamo este método, le paso ese contenido. Pero es otra cosa distinta que mi variable de clase, ¿sí? No tiene relación con esta variable de clase, sino que directamente cuando llamo al método, entonces ahí le indico qué es lo que quiero que muestre en este print, en esta salida. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿sí? Instancio un objeto, lata1, ¿sí? Con los atributos 4.5 y 10.2, ¿sí? Muestro contenido y aquí le tengo que decir qué es lo que quiero que muestre como contenido, ¿sí? Se lo paso como un parámetro, ¿sí? Entonces va a ser el contenido de la lata es Coca-Cola. También lo voy a poder acceder a ese método estático a través de la clase, ¿sí? Lata coca, punto mostrar contenido, y le voy a decir qué es lo que quiero que muestre, ¿sí? El contenido me va a decir otra vez es Coca-Cola. Es decir, yo cambio acá los strings, ¿sí? Pero esto no me va a modificar en ningún momento ninguno de los atributos, ni de instancia ni de clase. Es decir, no me va a modificar el atributo contenido, sino que simplemente le voy a pasar el string que quiero que pegue acá para que muestre esta cadena, ¿sí? Simplemente eso es lo que estoy haciendo. Podría poner cualquier contenido acá y no se va a ver modificado la variable de clase. Estos métodos suelen ser útiles, ¿sí? Cuando nosotros queremos definir una funcionalidad, ¿sí? Pero esa funcionalidad no es propia ni de la clase, ni va a depender de ningún atributo de la instancia, ni va a depender de ningún atributo de la clase. Cuando no depende de los atributos de la instancia o de la clase, ¿sí? Es bastante útil poder tener uno de estos métodos, ¿sí? Entonces, lo vamos a utilizar justamente para implementar una funcionalidad que no depende de atributos de clase ni de instancia. Lo vamos a utilizar también cuando querramos proporcionar una función auxiliar
¿sí? Que la vamos a usar en varias partes del programa, pero que no está relacionada específicamente con una instancia, es decir, no depende específicamente de los objetos esa funcionalidad, pero la queremos utilizar, entonces en ese caso podemos proponer este método estático. Y cuando queremos crear un método que no va a requerir ningún acceso a ningún atributo, ¿sí? O sea, no requiere acceder ni a radio, ni a altura, ni al contenido, ni nada, ¿sí? En este caso, si no requiere el acceso a atributos, entonces podemos proporcionar este método siempre y cuando tenga relación con la clase. No es cuestión de poner cualquier método, pero si tiene relación con nuestra clase, lo vamos a poder incorporar. Ya vamos a ver un ejemplo particular, ¿sí? Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso, esto que les dije, vamos a ir haciendo pequeños repasos de los condicionales y de operadores, ¿sí? Y veo que ya estamos casi en hora, son 18:57, más allá que empezamos unos minutitos después, tuvimos unos cortes ahí, pero vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? De unos 10 minutos, así que 19:08 nos reencontramos nuevamente.